Muy buenas tardes. La Cámara Americana de Comercio, AmCham Bolivia, da la bienvenida esta tarde al webinar denominado El concurso preventivo y la quiebra y sus desafíos ante eventuales cesaciones de pago en tiempos de COVID-19. Nuestro expositor invitado es Santiago Atsuro Nishizawa, abogado, socio senior del bufete Aguirre Quintanilla Soria Nishizawa, especializado en Derecho Comercial y Corporativo, Derecho de Energía y Recursos Naturales, así como Derecho Bancario y Financiero. Se graduó como abogado de la Universidad Mayor de San Andrés y posee maestrías en leyes de la Universidad Chuo Tokio, así como de Columbia Law School, New York. Realizó además estudios de especialización y actualización para abogados extranjeros en las universidades de Georgetown y Harvard. Trabajó un periodo como abogado extranjero y asociado de la firma de abogados en Nueva York. Es árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, profesor de módulos de procedimientos mercantiles y de contratos mercantiles en los programas de maestría de Derecho Corporativo y empresarial de Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Privada Boliviana. Es representante legal, miembro de directorios y o síndico de varias empresas y entidades nacionales e internacionales. Como abogado de empresas y grupos empresariales, ha asesorado y participado en muchos procesos de reestructuración y o reorganización societarias y empresariales. Damos la bienvenida a Santiago. Muchas gracias por estar presente. Te damos la palabra y también el control de la pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por esa gentil presentación. Estimados señores miembros de AmCham y señores empresarios, estimados colegas, señoras y señores, amigos todos, es un gusto poder participar con ustedes en este webinar organizado por AmCham. Agradezco al directorio y la gerencia de AmCham por la invitación a participar en esta semana de webinars y también a todo su equipo por su colaboración en la coordinación. El tema que vamos a abordar hoy es un poco ingrato porque a nadie le gusta pensar en las medidas que debe adoptar en momentos de crisis, incluyendo posible cierre de negocios, disolución y liquidación de sociedades, concursos preventivos, inclusive quiebras. Todos preferimos pensar en momentos de abundancia y éxito. Sin embargo, se trata de un tema muy importante e ineludible que requiere la atención de los empresarios y los profesionales involucrados en el manejo de las empresas, sea como propietarios, socios, inversionistas, administradores o asesores, incluyendo a los abogados, debido a la crisis que estamos viviendo a nivel mundial y también a nivel nacional en toda Bolivia a causa del coronavirus. Lo que vamos a intentar hoy es una introducción a los procesos de insolvencia para iniciar una discusión sobre los posibles escenarios que a muchos empresarios y gerentes les va a tocar evaluar y también a los abogados estudiar para ver la viabilidad, su viabilidad como una forma de encarar una situación de crisis ocasionada por la paralización total de actividades que conlleva problemas de producción, problemas de flujo o liquidez, falta de circulantes, etcétera, así como los problemas de estos procesos y sus desafíos. Por la limitación del tiempo, no podremos entrar en detalle a discutir todos los temas, pero espero que sea útil para iniciar el análisis. Inicialmente, me referiré brevemente a una encuesta a empresarios bolivianos realizada por la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia a principios de este mes para entender la magnitud del impacto que tendrá esta crisis del coronavirus en Bolivia. Agradezco... Disculpe, doctor Santiago, sí. Un favor. ¿Será que puede mostrar su pantalla, por favor? Sí, No estamos viendo su exposición. De acuerdo. Es la introducción y luego voy a comenzar con la ponencia. De todas maneras, Está bien. aquí va.
No hay de qué. Gracias a usted. Entonces, em, después de esta breve presentación de la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, voy a abordar el tema de nuestra conferencia, comenzando con una breve reseña histórica de cómo aparecen estos procesos concursales relacionados a situaciones de insolvencia. Y luego veremos el carácter de excepción del concurso preventivo y la quiebra. Y repasaremos brevemente las reglas y la teoría de las obligaciones. Seguidamente trataremos las condiciones objetivas y los aspectos fundamentales del régimen concursal. Posteriormente, nos referiremos a la Ley de Creación de Empresas Sociales, que fue promulgada el 2018, así como los posibles conflictos en los procesos concursales a causa de esta ley y las medidas proactivas que podrían tomarse. Y finalmente, y aunque no sería un asunto netamente de derecho, me referiré a la necesidad de medidas extraordinarias para la solución de esta crisis extraordinaria del coronavirus. Entonces, con su permiso, voy a pasar a la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio. Si me da un segundo, por favor. Bueno, para no retrasar, vamos a pasar a presentar brevemente los resultados de esta encuesta. La Cámara Nacional de Comercio realizó esta encuesta a principios del mes, donde participaron más de 4.700 empresarios de toda Bolivia, el 88% con sede en el eje troncal de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y el resto en los otros departamentos. El impacto de la emergencia sobre empresa, los empresarios contestaron que 6 de cada 10 empresas sufrieron una caída de más del 70% de sus ingresos. 17% del total de empresarios que respondieron a la encuesta indicaron que deberá cerrar el negocio ante la imposibilidad de generar ingresos durante el periodo de la cuarentena. Y 9 de cada 10 empresas del sector turismo se quedaron sin ningún tipo de ingreso en la cuarentena. Los principales problemas empresariales que están viviendo, 8 de cada 10 empresas indican que su principal preocupación es la imposibilidad de trabajar durante la cuarentena, la pérdida de liquidez, el pago de salarios y el pago de alquileres son los principales problemas actuales de los empresarios. Entre las medidas a encarar en los próximos 3 meses, 8 de cada 10 empresas analizan despedir personal en los próximos 3 meses. El 67% de las empresas prevé acceder a crédito para afrontar pagos en los próximos 3 meses. El 60% de las empresas contempla la diversificación como estrategia de competencia en los próximos meses. Y la mitad de los empresarios encuestados se plantea el cierre del negocio en los próximos 3 meses si las condiciones de operación no mejoran. Luego, respecto a medidas públicas que esperarían para enfrentar una posible crisis, a esta crisis derivada de la emergencia sanitaria, 6 de cada 10 empresarios consideran muy importante implementar políticas de reducción de impuestos y de facilidad de acceso a créditos con tasas preferenciales. El 53% de los empresarios considera muy importante flexibilizar la normativa laboral. Como otras sugerencias de política pública, mencionan aquí algunos puntos, solo para mencionar algunos, sugerir el pronto pago del Estado a proveedores para asegurar liquidez a las empresas, apertura de mercados externos para
desarrollar nuevas oportunidades, creación de fondos de reactivación económica para empresarios y preservación del empleo y otras medidas. Debo aclarar que esta encuesta se realizó en forma previa a las medidas que han sido dictadas recientemente por el gobierno y en cierto sentido el gobierno ha adoptado algunas medidas para apoyar, pero veremos que no todavía son suficientes. Voy a volver entonces y entrar ya al tema mismo de la presentación. Entonces, vamos a pasar ya al tema de los procesos concursales de insolvencia. Para comenzar, la insolvencia es un fenómeno económico que afecta a múltiples personas. La incapacidad patrimonial se traduce inmediatamente o en un plazo más o menos breve en la cesación de pago de las obligaciones, con lo cual resultarán afectados en primer lugar los acreedores. Y la primera forma de respuesta al problema del deudor que caía en insolvencia históricamente fue la quiebra. El interés de los acreedores fue buscar la satisfacción de las acreencias, tratando de hacer que sea lo más igualitaria posible. Y así nace el primero de los principios orientadores de la legislación concursal, que llamamos pars conditio creditorum, o principio de tratamiento igualitario de los acreedores. Durante el siglo XIX se desarrolló y consolidó la idea de que los deudores podían caer en insolvencia sin dolo ni culpa en algunas ocasiones. Esta idea permitió la consolidación y la difusión de los procesos concursales preventivos. Y también en la quiebra se introdujeron modificaciones para dar un trato más benévolo al empresario quebrado, que hasta entonces eran normalmente medidas drásticas por el solo hecho de haber quebrado, inclusive con penas, con sanciones penales, etc. Interés del deudor, y después de esto, el interés del deudor se llega a considerar como un posible centro de atención de la legislación concursal. Es viable y hasta beneficioso que el deudor pudiese remontar la insolvencia y reintegrarse a la actividad comercial lo antes posible. Y de aquí aparece otro principio orientador de la salvaguarda de la integridad patrimonial del deudor. De este principio deriva no solo los procesos concursales de reorganización, sino también institutos de la quiebra a favor del deudor. En el siglo XX, la empresa adquirió una relevancia especial en el campo jurídico. Se convierte en el centro de atención del derecho comercial y eje de atención del derecho concursal. Pero también se advierte el riesgo y el peligro de desaparición de las empresas a raíz de la insolvencia. Y cuanto más grande fuera la empresa con problemas de insolvencia, más grandes los intereses afectados por su eventual quiebra. Entonces, la insolvencia de las empresas ya no era un problema exclusivo del titular, del deudor, sino y de los acreedores, sino interesaba a mucho más gente. La empresa fue comprendida como una fuente importante de empleos y de ingresos tributarios. Inclusive en algunos países es la fuente de poblaciones enteras, además de que la empresa es un eslabón en la cadena de producción y comercialización y también de créditos junto con otras empresas. La quiebra de una empresa
afecta entonces muchos más intereses que los de los acreedores inmediatos. La preocupación por salvar las empresas en peligro dio lugar al principio de conservación de la empresa que inspiró a muchas legislaciones concursales a partir de mediados del siglo XX. El régimen concursal que tenemos en nuestro país, bajo el Código de Comercio, contiene disposiciones que tienden a satisfacer los intereses del deudor concursado, de sus acreedores y también de la empresa que cae en insolvencia. Sin embargo, ciertas modificaciones introducidas por la Ley de Creación de Empresas Sociales podrían ocasionar un desequilibrio de los intereses involucrados si no se adoptan las medidas adecuadas o proactivas dentro del proceso. Los distintos intereses afectados por la insolvencia y las graves repercusiones de esta explican la adopción de un régimen de excepción a las del derecho común para los conflictos de cesación de pagos. Entonces, es importante que podamos entender el régimen concursal, del concurso preventivo y la quiebra, como un régimen de excepción para una situación de excepción. Llamamos régimen concursal porque tanto y englobamos en este término el concurso preventivo y también la quiebra, porque en ambos casos estamos frente a un proceso donde concurren todos los acreedores que compiten para lograr el pago de sus acreencias. Entonces, volvemos a este concepto de que el régimen concursal es un régimen de excepción para una situación de excepción. Entonces, ¿cuál es la excepción, el régimen normal? El régimen patrimonial común está basado en un sistema en el cual las obligaciones se cumplen. La regla es que las obligaciones deben cumplirse. En nuestra legislación, esta regla está consagrada en el Código Civil, el artículo 291, que se refiere al deber de prestación y derecho del acreedor. En el primer párrafo señala: el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Pero ¿qué ocurre si un deudor no cumple o no puede cumplir la obligación como fue contraída? El acreedor puede ejecutarlo. El segundo párrafo del mismo artículo dice: el acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación por los medios que la ley establece. ¿Qué pasa si el deudor no cumple con su obligación tal como fue concebida? El artículo 339 señala como responsabilidad del deudor que no cumple el resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar o a una causa que no le es imputable. Hasta aquí el problema es todavía menor, entre comillas, y es manejable en cuanto, digamos, los bienes sean suficientes para cubrir las obligaciones del deudor. Pero ¿cuándo entra en juego el régimen de concurso y quiebras? Cuando el deudor no puede cumplir con la totalidad de las obligaciones contraídas. Y ahí afecta ya a todos los acreedores, porque los acreedores van a sufrir una pérdida en la medida que el deudor no tiene suficiente patrimonio para pagar todas sus deudas. Para comprender correctamente el alcance del régimen concursal y su relación con la teoría del incumplimiento de las obligaciones, es necesario introducir otra regla subsidiaria que dice: el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Y el artículo 1335 de nuestro Código Civil consagra esta regla y dice: todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que sea obligado personalmente
constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Esta regla es la que comúnmente ustedes ven en los contratos de préstamos, inclusive en los contratos con garantía específica como hipoteca y prenda. Siempre los bancos o las empresas que realizan los préstamos acostumbran incluir donde el deudor garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con todos los bienes habidos y por haber. ¿Y cómo debe comportarse o proceder un acreedor frente a los demás ante el incumplimiento de sus derechos? La respuesta depende en gran medida de la clase de derecho y de la situación patrimonial general del deudor. En el caso de derechos reales, son coercibles. Se trata, por ejemplo, de los créditos privilegiados con garantía real de una hipoteca o una prenda. Cambio, los derechos personales o llamados los que cubren los créditos ordinarios o quirografarios, que no cuentan con una garantía específica, no cuentan, digamos, con ese privilegio. Y de esta diferencia de estructura se deriva una consecuencia práctica muy importante en cuanto a la coercibilidad, en cuanto al cumplimiento forzoso del derecho. Y la situación se complica si el patrimonio del deudor es insuficiente. Ahí tenemos solo dos soluciones, normalmente. O el acreedor más diligente, más astuto, más despiadado o más afortunado, según los casos, es el que logra cautelar o embargar los bienes del deudor, cobrar primero y deja a los demás sin posibilidad alguna de cobrar. Esto es lo que se denomina el sistema de prior tempore potior iure, que significa primero en el tiempo, mejor derecho. O la otra solución, se tiende a una satisfacción proporcional de todos los acreedores con los bienes disponibles, que es lo que se denomina el sistema de la pars conditio creditorum, trato igualitario a los acreedores. Vemos que hay una incompatibilidad manifiesta entre ambos sistemas. La resolución de este problema corresponde al derecho concursal del concurso preventivo y de quiebra. ¿Qué busca la ley? Implementar un régimen a través del cual entre todos los acreedores se genere una especie de socialización de las pérdidas y que compartan entre todos el mal momento de no poder cobrar todas sus acreencias. Ahí es que entra el régimen especial del concurso preventivo y quiebra, que está comprendido en nuestro Código de Comercio. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones objetivas y los pasos fundamentales del concurso preventivo y de la quiebra? Los presupuestos objetivos básicamente son dos: que el comerciante esté registrado, y nos referimos al registro de comercio, que actualmente se conoce más por el nombre del administrador, que es Fundempresa, y que esté cumpliendo con sus obligaciones de llevar una contabilidad correctamente. Luego, que se trate de estado de cesación de pago. Ahora, aclarando, para las personas insolventes que no sean comerciantes o sociedades comerciales, existe un concurso de acreedores bajo el Código Civil en el artículo 1337. Este artículo señala: el precio de los bienes pertenecientes al deudor se distribuye a prorrata entre sus acreedores, salvas las causas legítimas de preferencia, y esas causas legítimas de preferencia se refieren a los privilegios, las hipotecas y la pignoración. Estamos hablando de hipotecas y prenda y los privilegios de los trabajadores y del Estado. Cuando hablamos de comerciante,
solamente para aclarar para aquellos que no conozcan los términos legales, bajo el Código de Comercio, el término de comerciante abarca a todos, tanto comerciante, persona individual o lo que comúnmente se llama como empresa unipersonal, como a las sociedades comerciales, aunque no sean solamente del sector comercial, sino industrial, bancos, etc. Entonces, el término de comerciante abarca a todas las empresas. Entonces, volviendo al tema, el Código de Comercio establece dos procesos concursales, el concurso preventivo y la quiebra. Y incluyendo, digamos, el concurso de acreedores bajo el Código Civil, todos son procesos concursales, domina la idea del concurso, donde concurren los acreedores que compiten para obtener la satisfacción de sus derechos. En el concurso preventivo, en el Código de Comercio, todo comerciante matriculado o sociedad comercial legalmente constituida que estuviera en estado de cesación de pagos puede solicitar al juez la apertura del concurso preventivo que viabilice la celebración de un convenio con sus acreedores. Este es el concepto principal en el concurso preventivo. Y en cambio, respecto a la quiebra, el código establece en el artículo 1489 que se puede declarar el estado en estado de quiebra al comerciante que sin usar el beneficio del concurso preventivo caiga en cesación de pagos, cualquiera sea la naturaleza de ellas. Y establece presunciones. Se presume el estado de cesación de pagos cuando concurra cualquiera de los siguientes hechos. Tenemos varios, entre ellos el incumplimiento en el pago de una o más obligaciones líquidas y exigibles, quiere decir que hayan vencido y que sean exigibles, ausencia y ocultación del deudor, o en su caso de sus administradores y representantes, la clausura o cierre de su establecimiento sin aviso previo por más de 5 días, la venta de mercaderías o bienes a precios notoriamente bajos a los del mercado u ocultación de los mismos, la cesión de bienes en perjuicio de sus acreedores, también la revocación ordenada por un juez de actos realizados en fraude de acreedores, o recurrir a cualquier medio ruinoso o fraudulento para obtener recursos o evitar el cumplimiento de sus obligaciones, inexistencia o insuficiencia de bienes sobre los que se pueda embargar, sobre los que pueda realizar el embargo, petición de concurso preventivo y cuando sea rechazado o no se llega a ningún convenio con los acreedores, y también cuando se ha incumplido un anterior convenio preventivo, se presume que está en quiebra, está en cesación de pagos, y contra esta presunción solo se admiten prueba documental que permita demostrar de manera fehaciente que puede hacer frente a sus obligaciones. ¿Sí? Tiene que demostrar que ha pagado todas las amortizaciones que tenía y que tiene fondos suficientes para pagar las futuras amortizaciones, al menos de los inmediatos. Como una característica general del proceso concursal, tanto preventivo como la quiebra, es la universalidad que produce efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, con las exclusiones legales siempre similares. Bajo el Código Civil, las hipotecas y prendas, de acuerdo al Código Procesal Civil,
sueldos y salarios, salvo pensiones de asistencia, sí, con la salvedad de las pensiones de asistencia familiar, las pensiones y jubilaciones con la misma salvedad, las prendas de vestir y muebles necesarios para la subsistencia, así como los libros necesarios para la actividad del deudor. Mencioné anteriormente, también como una característica general, el privilegio de los trabajadores y del Estado, los créditos de los trabajadores, es decir, sueldos y salarios devengados, los beneficios sociales que tiene acumulados, así como los créditos fiscales del Estado que sean exigibles al momento de iniciarse el proceso, deben ser atendidos con la prelación legal correspondiente. Con esto vamos a pasar a ver los conceptos y también conceptos fundamentales del concurso preventivo y requisitos y pasos principales del procedimiento. Entonces, el concurso preventivo, como su nombre insinúa, tiene como fin evitar la quiebra. El comerciante o empresario que cayó en estado de cesación de pagos puede solicitar al juez la apertura del concurso preventivo para hacer una proposición a sus acreedores para reprogramar las deudas. La propuesta puede consistir en extender los plazos de pago con suspensión de intereses, quitas o remisiones que son reducciones del monto de la deuda para evitar la quiebra en acuerdo con los acreedores, y en ese sentido está sujeto a la aprobación por la mayoría de los acreedores. En cuanto al procedimiento, los pasos fundamentales, en el caso del concurso preventivo, es un requisito indispensable que el deudor realice la solicitud lo antes posible y nunca más tarde de los 10 días de la cesación de pagos o del momento que debía haberse enterado que estaba en cesación de pagos, y además tiene que ser antes de la declaratoria de la quiebra. Es decir, tiene que haber una autodenuncia de buena fe y lo antes posible, porque si es que algún acreedor insatisfecho denuncia y pide la declaratoria de quiebra, ya no se da curso al concurso preventivo. Una vez que se presenta la solicitud, el juez en el plazo de 3 días dictará el auto de admisión o rechazo, y si se rechaza, se declara inmediatamente la quiebra. En el caso de admitirse el concurso preventivo, el siguiente paso importante es el reconocimiento de créditos. Se otorga un plazo para que los acreedores anteriores a la fecha de petición del concurso puedan presentar sus documentos, sus títulos de créditos y demostrar sus acreencias. Y aquí el síndico, que es designado por el juez, cumple una función especial importante para evaluar y calificar los créditos, y con su informe el juez reconoce o rechaza los créditos. Luego se realiza la junta de acreedores dentro de los 50 días del auto de admisión con los acreedores reconocidos para considerar la propuesta del deudor, la proposición que presente el deudor. Ahí se lee la propuesta del deudor, así como el informe del síndico sobre su razonabilidad y viabilidad y o conveniencia. Tendrán oportunidad de hacer las preguntas del caso, pedir aclaraciones tanto al deudor como al síndico, y se procede a la votación. Si se rechaza, se declara la quiebra.
Si se aprueba, se procede a la homologación y cumplimiento. El auto de admisión debe contener, el auto de admisión que dicta el juez debe contener, entre otras cosas, un oficio a los demás jueces de la jurisdicción para acumular las causas en el juzgado, es decir, todos los procesos ejecutivos, los procesos que se están llevando en contra del mismo deudor, se suspenden y tienen que acumularse en el juzgado donde se conoce el concurso preventivo. También debe contener la convocatoria de la Junta de Acreedores dentro de los 50 días de la fecha del auto de admisión. Se nombra al síndico y se designan sus honorarios. Luego, también establecer el plazo de solicitud de reconocimiento de acreedores, que no puede ser mayor a 10 días. Prohibición al deudor de disponer los bienes y la orden de inscripción del auto en los registros competentes. Algunas reglas generales aplicables desde el momento de declarar, de aperturarse el proceso de concurso preventivo, entra en vigencia el arraigo del deudor, no puede desistir del procedimiento a menos que reanude los pagos, se suspenden los intereses de los créditos anteriores, con excepción de los créditos privilegiados, los hipotecarios y prendarios. Hay una unidad de acciones con la acumulación en el juzgado, como mencioné anteriormente. Entre otras condiciones para poder acogerse al concurso preventivo, hay de no haber sido declarado en quiebra durante los 10 últimos años, no haber celebrado otro concurso preventivo en los últimos 3 años, no haber sido condenado por un delito contra la propiedad, la fe pública o la economía nacional, no estar sujeto a una liquidación forzosa o estar cumpliendo las obligaciones como comerciante respecto a la contabilidad de sus negocios. Respecto a las medidas que pueden ser adoptadas o propuestas en el concurso, he mencionado de manera resumida, puede haber la simple espera, la remisión, reducción o quitas de parte de las deudas, la constitución de sociedad con los acreedores, o puede ser la capitalización de la deuda, la reorganización de la sociedad deudora, la cesión de bienes a los acreedores o su enajenación a terceros, administración por un tercero o también por el propio deudor bajo la vigilancia de un síndico y en su caso también de un interventor que sea designado por los acreedores, y cualquier otra forma que asegure el pago de las obligaciones del deudor. Y la condición básica para todas las propuestas es que la proposición debe consistir en prestaciones iguales para los acreedores ordinarios. Respecto a los acreedores privilegiados, en principio, las acreencias privilegiadas se mantienen intactas, pero la proposición que haga el deudor a los acreedores ordinarios puede estar condicionada a otra proposición a los acreedores privilegiados. Es decir, que para poder reorganizar, el deudor necesita de la colaboración de los acreedores privilegiados, y en ese caso se requiere unanimidad de los acreedores privilegiados para ser aprobada. Si no se logra la unanimidad y la aprobación, se declara. Como principio general, durante el proceso del concurso preventivo, el comerciante concursado continúa con la administración de sus bienes bajo el control y vigilancia del síndico, pero no puede disponer. Es decir, no
puede transferir bajo cualquier concepto los bienes, ni hacer reformas o fusiones cuando se trate de sociedades, bajo sanción de nulidad. Respecto a las propuestas, si la propuesta consiste en el pago total de los créditos en un plazo no mayor a un año, se aprobará por simple mayoría de acreedores que representen mayoría del capital computable, pero toda otra propuesta requiere la aprobación con de una mayoría especial de 3/4 partes de los acreedores que representen por lo menos a las 2/3 partes del capital computable. Es decir, en la propuesta de pago íntegro en un plazo que no sea mayor a un año, el voto requerido es menor, es de simple mayoría, pero el capital que debe estar presente o representado en la Junta es mayoría también del capital computable. Es decir, más de la mitad del total de los acreedores, del monto total de la deuda, debe estar representada en la Junta, en esa votación, y si de los presentes la mayoría vota a favor, se aprueba la propuesta. En cambio, en las otras propuestas, se requiere que por lo menos 2/3 partes del capital adeudado esté presente en la Junta, y de los presentes, 3/4 partes deben votar a favor. Una regla aquí es que el cónyuge y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o hasta el 2º grado de afinidad no pueden participar en la votación. Nuevamente, si no se acepta la proposición de pago, se declarará la quiebra. Aprobada la proposición y el convenio, una vez suscrito, se homologa el convenio y el deudor mantiene o recupera, según sea el caso, la administración de sus negocios, sujeto a las restricciones ya mencionadas, y el síndico vigila el cumplimiento del convenio durante todo el tiempo fijado para su ejecución, informando al juez y a los acreedores sin perjuicio de que también pueda actuar un interventor o más interventores si es que hubieran nombrado los acreedores. ¿Cómo termina el concurso preventivo entonces? Exitosamente, si es que se firma el convenio preventivo y entonces se va al cumplimiento. Por el deudor el convenio, el juez debe declarar concluido definitivamente el concurso y dar por finalizada la labor del síndico. Esa resolución debe publicarse en la Gaceta Comercial Electrónica. Aquí cabe mencionar que, aunque no está escrito en el Código de Comercio, el requisito esencial para poder acogerse al concurso preventivo, podemos ver que es la buena fe del empresario deudor. Es un elemento esencial para que pueda concluir exitosamente el concurso preventivo. En caso de fracaso, se declara la quiebra. Entonces, pasamos a la quiebra, y la quiebra es también un proceso concursal, pero esencialmente liquidatorio, en el cual el comerciante quebrado debe entregar todos los bienes a un síndico, quien los liquidará y con su producto pagará a prorrata las deudas del comerciante quebrado hasta donde alcance dicho producto. Puede ser declarada a pedido de los acreedores o del propio deudor.
a pedido del acreedor o de los acreedores, en ese caso, en la demanda que es presentada por los acreedores deben probar la calidad del deudor como comerciante, así como la validez y exigibilidad de su crédito y el estado de cesación de pagos del deudor. Eh, Puede pedir medidas precautorias que el juez puede disponer, inclusive antes de la notificación al deudor, y eh, en el plazo de 3 días de la notificación al deudor, el, el deudor tiene que contestar si es que se opone, no está de acuerdo con la quiebra. El deudor debe demostrar eh, su capacidad de pago, de que no se encuentra en cesación de pagos, es decir, tiene que demostrar fehacientemente que todas las cuotas de amortización ha pagado debidamente y que no está en cesación de pagos, y también mostrar la capacidad para poder cubrir las siguientes cuotas inmediatas. En, Posteriormente, perdón, en el caso de petición del acreedor, el juez debe dictar la resolución admitiendo o rechazando el pedido de declaratoria de quiebra. En el caso de que sea a pedido del deudor, aquí el deudor debe presentar la solicitud dentro de los 10 días de la cesación de pagos, si es que quiere tener la posibilidad de que se califique la quiebra como una quiebra fortuita. Si no lo hace dentro de los 10 días de la cesación, la calificación va a ser necesariamente de culpable o fraudulenta. Una vez recibida la solicitud, el juez debe dictar la resolución declarando la quiebra. Tanto en el caso de la demanda a instancia de los acreedores como a instancia del deudor, debe disponer expresamente la declaratoria de quiebra, individualizar al deudor o los deudores y en su caso a los socios ilimitadamente responsables. Ustedes saben, hay algunas sociedades, aunque ya no son muy usadas, prácticamente no son usadas, socios o accionistas con responsabilidad ilimitada, como en las sociedades colectivas, donde hay responsabilidad ilimitada de los socios, también en las sociedades comunitarias. Después existe el procedimiento de publicación, aseguramiento de bienes y documentos con la incautación de los bienes, posesión del síndico para que cobre los créditos del quebrado, el procedimiento de reconocimiento de créditos de los acreedores y el informe especial de calificación de la clase de quiebra que debe ser presentado por el síndico. El síndico entonces juega un papel muy importante en el análisis y la calificación. Como decía antes, puede ser fortuita, culpable o fraudulenta. Y cuando se califique como quiebra culpable o fraudulenta, deben remitir al juez en lo penal los antecedentes para que se siga el proceso por la vía penal y en el juzgado se sigue el proceso de la quiebra. Hay otro informe del síndico sobre reconocimiento de créditos y luego la junta de acreedores donde se presenta el informe de reconocimiento de créditos y los acreedores que fueran rechazados, observados, tienen un plazo para impugnar. Posteriormente, el juez debe dictar y reconocer los créditos y la sentencia de grados y preferidos. En forma muy rápida, porque estoy viendo el tiempo que queda,
Posteriormente, el síndico debe administrar los bienes del quebrado, en el sentido que debe cobrar todas las acreencias que tuviera el deudor, liquidar los bienes y presentar un informe sobre la realización de los bienes y presentar un proyecto de distribución a consideración de la Junta de Acreedores. Si es que hubiera alguna observación, debe ser presentado en el plazo de 5 días y el juez dicta la resolución para aprobar el informe y el proyecto de distribución. Una vez aprobado, se procede al pago a los acreedores de acuerdo al proyecto de distribución. Puede haber distribución complementaria si es que algún bien no había sido recuperado, algún bien del quebrado, o, digamos, algún activo no pudo ser realizado antes y se vende posteriormente. El proceso de la quiebra puede concluir con el pago total o también un convenio resolutorio o por falta de activo. El convenio resolutorio es un convenio que se presenta en el proceso de quiebra por el deudor, algo parecido, digamos, a la proposición en el concurso preventivo, donde el deudor plantea algunas medidas con quitas, remisión, digamos, reducción de parte de las deudas, etcétera. Y si es que es aceptado y aprobado por los acreedores, se puede concluir con el convenio resolutorio. Hemos mencionado que en el proceso de quiebra se pueden dictar medidas precautorias. El juez puede ordenar también la detención preventiva del deudor, expidiendo el correspondiente mandamiento. Y la decisión del juez sobre este punto no admite recurso alguno. En cuanto a los efectos de la quiebra, en el caso de la quiebra, el deudor pierde la disposición y administración de los bienes. Son nulas las enajenaciones, transferencias que se realicen en violación de las prohibiciones. También se aplica el arraigo. Efectos sobre relaciones jurídicas anteriores. También se da la unidad de acción. Los plazos, inclusive de los créditos que tenían plazos más largos, se consideran vencidos. Aportes no pagados de los socios también se vuelven inmediatamente exigibles. Un aspecto muy importante en la quiebra es de los actos ineficaces. Los siguientes actos se consideran ineficaces a partir de la fecha de retroacción. Y es que el juez puede determinar la retroacción del auto declarativo de quiebra con un máximo de 2 años de la fecha de la sentencia. Y la enajenación de bienes, transferencia de bienes a título gratuito mediante una contraprestación de notoriamente bajo del mercado en favor del quebrado, pago de deudas no vencidas, así como la dación de bienes en pago, cuando se constituyen garantías a favor de créditos anteriores al periodo de retroacción, para los que se hubiere convenido dicha garantía, los pagos y actos y enajenaciones que se hacen a título gratuito, que se presumen en fraude de acreedores, si se demuestra, si cualquier interesado o el síndico demuestra que el tercero conocía el mal estado de los negocios del quebrado o de la persona que le estaba haciendo esa donación,
Y en el caso de quiebra de una sociedad, todo acuerdo de fusión, transformación o cualquier otra reforma que alterara la responsabilidad de los socios también se considera ineficaz. Con respecto a la calificación, ya hemos adelantado un poco, pero me voy a referir brevemente. La quiebra culpable, la quiebra fortuita es aquella que se debe a infortunios casuales, inevitables, y que no se pueden culpar al quebrado. En cambio, la quiebra culpable es aquella que se debe a la negligencia, imprudencia o descuido en el manejo de sus negocios, y la fraudulenta cuando el comerciante ha actuado con dolo, disminuyendo su activo, aumentando su pasivo, otorgando preferencias indebidas a sus acreedores, abusando del crédito o niegue información en la quiebra. Como dijimos, en los casos de quiebras culpables y fraudulentas, se remite al juez penal y, de acuerdo al proceso penal, van a haber sanciones penales, pero además de esas sanciones penales, los responsables quedan inhabilitados para ejercer el comercio hasta su rehabilitación, que normalmente puede ser solicitada solo después de 2 años de cumplidas las condenas. Con esto quiero referirme brevemente a los efectos de la Ley de Creación de Empresas Sociales. Como mencioné, esta Ley de Creación de Empresas Sociales fue promulgada en 2018, que tiene por objeto establecer el marco jurídico para la constitución de empresas sociales con los trabajadores de las empresas dentro del marco en el marco del artículo 54 de la Constitución Política del Estado. Pueden constituirse empresas sociales cuando existan empresas en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, conforme a lo previsto en el Código de Comercio, cuando exista cierre o abandono injustificado, y dice, únicamente podrán constituirse empresas sociales las actividades privadas en las que emerjan las causales previstas en el parágrafo anterior. Y el artículo 5 de la ley, en resumen, dice, en el caso de concurso preventivo, los trabajadores podrán proponer al juez la cesión de los bienes y del patrimonio de la empresa en concurso preventivo a la empresa social. El juez podrá disponer alternativamente la administración de los bienes y negocios de la empresa por los trabajadores. Y estas proposiciones deben ser expresadas antes de que el juez emita la resolución declarando la apertura del procedimiento de concurso preventivo. En cambio, con respecto a los procesos de quiebra, cuando están en procesos de quiebra de una empresa privada, los trabajadores podrán pedir al juez la administración de los bienes y negocios de la empresa, aspecto que debe ser considerado al momento de emitirse el auto declarativo de quiebra. Y también estoy mencionando el resumen de estos artículos. Si la administración de los bienes y negocios resultara en la posibilidad de continuar, es decir, que resultara viable, se perfeccionará la cesión de bienes y derechos a la empresa social. Durante el proceso de quiebra, y sin que exista la proposición de convenio resolutorio, la enajenación de los bienes de la empresa como unidad económica será considerada de manera preferente a los trabajadores de la empresa social. Entonces, estas disposiciones incluidas en la Ley de Creación de Empresas Sociales nos pone un desafío para las empresas que están en una situación de insolvencia y que quieren llevar adelante un proceso de concurso preventivo, o aquellas que ya entran en proceso de quiebra
porque esta ley establece derechos especiales para los trabajadores de la empresa, pero seguramente los empresarios y también los abogados eh, mayores recordarán que no es una novedad, si se quiere. Si vemos legislación comparada, hay países que contienen normas similares, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el régimen concursal, también establece derechos a favor del sindicato de trabajadores, aunque también profesores e investigadores, abogados especialistas se han pronunciado en contra de esta disposición en el sentido de que no es muy viable porque en la mayoría de las situaciones de estas empresas que están en concurso preventivo o quiebra, como una de las principales causas de esa situación es la falta de solvencia, la liquidez, etcétera, se requiere normalmente de inyección de capital o financiamiento para poder reactivar la empresa y normalmente los sindicatos de trabajadores o los trabajadores en sí no son sujetos de crédito en la magnitud que se espera o se requiere en un proceso de esta naturaleza. Sin ir lejos, también en Bolivia, en ciertas épocas, como la época de la UDP, se dieron modelos parecidos donde los trabajadores tenían participación, podían tener cierta participación en la dirección de las empresas que no han tenido el resultado esperado. También en el régimen del MAS, hace unos años, en el país tuvimos la experiencia de Enatex, donde los trabajadores de la empresa que entró en proceso de insolvencia reclamaron y con el auspicio de la ministra de entonces, se hicieron cargo de la empresa también con resultados nefastos. Con esto no quiero decir que en todos los casos, la participación de los trabajadores sea necesariamente negativa, pero es una empresa difícil, sobre todo cuando estamos hablando de empresas en procesos de concurso preventivo o quiebra. Por eso es importante que cuando la empresa entre en una situación de iliquidez o en un estado de cesación de pagos, el empresario, los gerentes, encaren este proceso de buena fe y, si es necesario, involucren también de manera proactiva a los trabajadores para obtener el consenso de ellos. Y en algunos casos, tal vez puede que no sea necesariamente recomendable, pero es importante que los empresarios actúen de buena fe tanto en el proceso del concurso preventivo como en la quiebra. Finalmente, aunque ya el tiempo creo que se ha agotado, quiero referirme rápidamente. La situación extraordinaria que está viviendo el país requiere de medidas extraordinarias. Como anticipé, esto es un asunto no necesariamente ya de derecho, pero en situaciones extraordinarias se requieren medidas especiales si es que se tiene la conciencia de la importancia de la empresa como fuente de trabajo, fuente de ingresos tributarios para el Estado, como motor de reactivación económica, es necesario que se encaren otras medidas para salvar a las empresas. Hace un par de días, el gobierno ha dictado las medidas complementarias dentro de la declaratoria de emergencia nacional sanitaria, que aplaudimos y son medidas positivas, van a ayudar de alguna manera a las empresas también, además de las medidas que se están tomando a favor de los bolivianos en general. Sin embargo,
si revisamos las medidas, podemos darnos cuenta que las medidas de apoyo a las empresas son medidas paliativas en el sentido de retrasar el pago de impuestos, por ejemplo, el IVE hasta el 29 de marzo, crear fondo de apoyo para el pago de sueldos y salarios, pero hasta 2 sueldos mínimos por persona. Son préstamos que en algún momento la empresa debe pagar. También hay otro fondo de reactivación a un plazo mediano, que sí es innegable, que es positivo y es bueno, pero si revisamos la balanza, las obligaciones de la empresa continúan sin variación. Está prohibido despedir, está prohibido reducir los salarios, y si bien hay estas medidas paliativas, la empresa durante la cuarentena no puede producir, no está produciendo, no tiene ningún ingreso y no tiene recursos para hacer frente a los gastos. Inevitablemente, las empresas van a comenzar a sufrir las consecuencias de la falta de ingresos, porque es como un círculo vicioso, como sabrán mejor los empresarios y los economistas. Esta crisis no afecta solamente a una empresa para pagar sus sueldos. Los acreedores también sufren, porque a los acreedores se les está imponiendo, por decir, a los bancos, medidas, postergación de las amortizaciones. A otros acreedores o proveedores, los proveedores que deben, o perdón, clientes o personas que deben pagar a una empresa, también están en la misma situación. Entonces, el círculo vicioso va a afectar a las empresas en general. Importante en ese sentido que se pueda considerar medidas adicionales. Entendemos que ya entidades como la Cámara Nacional de Comercio y otras organizaciones y también asociaciones profesionales se han pronunciado en este sentido, incluyendo nuestros colegas abogados. En ese sentido, es importante que inclusive con la participación de los trabajadores se puedan tomar medidas que permitan afrontar esta crisis y salir adelante. Muchas gracias por su atención. No sé si queda tiempo, pero me gustaría poder contestar algunas preguntas. Exacto, doctor Santiago. Vamos a leer algunas preguntas del chat que hicieron los participantes. Aquí Gracias. le paso una. ¿Los trabajadores se pueden oponer al concurso preventivo? Eso pregunta María Siles. Sí. Bueno, no necesariamente, digamos, mientras el concurso preventivo garantice, asegure, busque el pago de los derechos de los trabajadores, no podrían oponerse, pero esta ley de empresas sociales les da el derecho de plantear al juez, antes de que el juez disponga la apertura del concurso preventivo, una participación de ellos, pero como mencionamos anteriormente, los trabajadores están en la categoría de acreedores privilegiados, y si la propuesta del empresario no afecta los derechos de los trabajadores, no podrían oponerse, al menos en teoría, y la aprobación depende de los acreedores ordinarios. Si es que la propuesta contuviese la disminución, reducción, negociación del monto adeudado a los trabajadores, ahí sí tienen derecho. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Marcel Forgues Urquizo.
y dice, ¿cuál es el incentivo a los acreedores preferidos para aceptar la aprobación de la propuesta presentada por el deudor en junta de acreedores? Sí. Bueno, es difícil imaginarnos así de manera general, pero hay ocasiones en que el acreedor privilegiado, por la relación que ha mantenido con el deudor, tenga una empatía porque quiere continuar con los negocios con ese deudor si es que ve que la propuesta es sostenible con su colaboración. Eh, entonces, en algunos casos puede ser que el empresario logre convencer al acreedor privilegiado que podría decirle no, simplemente, pero podría convencer que con el apoyo de ellos puede salir adelante, salvar a la empresa y eso también permitiría mantener las relaciones comerciales que le han dado réditos al acreedor privilegiado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Sergio Medina Bozo y dice, ¿en qué medida se puede dejar de lado la ley 1055 frente a las nuevas circunstancias del COVID-19? Bueno, como decía, al mencionar, digamos, los artículos referidos al derecho de los trabajadores a crear la empresa social, en el caso de empresas privadas en concurso preventivo o en quiebra, digamos, en el concurso preventivo hemos dicho que el trabajador o los trabajadores, si es que no han presentado su propuesta o su solicitud al juez antes de que dicte la apertura del concurso, ya no se considera. Puede ser que, digamos, aparezcan nuevos reglamentos, pero al menos está dispuesto así en este momento. Pero también en algunos casos podría ser recomendable que el empresario involucre de manera activa a los trabajadores en la preparación de la proposición para contar con su apoyo y también lograr el apoyo de los acreedores. En el caso de la quiebra, hemos dicho que la norma establece cuando no existe la proposición resolutoria del deudor. Entonces, normalmente, digamos, en un proceso de quiebra, si es que el empresario todavía ve alguna viabilidad a la empresa, si es que logra el acuerdo con los acreedores con una propuesta que incluye, entre otras cosas, lo que comúnmente se llaman quitas, que son reducciones o remisiones parciales de las deudas, entonces los trabajadores no pueden hacer prevalecer su derecho bajo la ley de creación de empresas sociales. Muchas gracias. José Fernández dice, ¿cuándo se constituye el estado de cesación de pagos? ¿Un mero incumplimiento automáticamente significa estado de cesación de pagos? Bajo nuestro Código de Comercio se presume el estado de cesación de pagos, el incumplimiento de una deuda. Naturalmente, puede haber casos en que una persona se olvide de pagar una cuota de un club y puede que no tenga una relevancia mayor, pero cuando se trata, por ejemplo, de una cuota de un préstamo bancario, depende mucho del contrato también y cómo están redactados, pero digamos, ese es una condición que hace presumir que está en cesación de pagos. Muchas gracias. Como última pregunta, tenemos varias preguntas en el chat, pero por cuestión de tiempo ya no nos alcanza. La última pregunta es de Alejandro Jacob y dice, cuando hizo
referente al concurso preventivo, cuyo fin es evitar la quiebra, indicó que la propuesta estaba sujeta a la aprobación por la mayoría de los acreedores. Quisiera que me aclare si se entiende que, que esta mayoría es la mitad más uno de los acreedores o esta mayoría está netamente vinculada a la totalidad del capital o más adecuada o más adeudada, perdón. Sí, es una buena pregunta. Como mencionaba, si se trata de una proposición de meramente de una prórroga de no mayor a un año, entonces se requiere la aprobación con la mayoría simple y en la Junta debería estar representada al menos también la mayoría del capital adeudado. En cambio, si se trata de otra clase de proposiciones, por decir que incluye las quitas, remisiones o reducciones de las deudas o reorganización o creación de una nueva empresa, etcétera, requiere que esté presente en la sala 2/3 del capital de la deuda, por lo menos, y de los presentes, 3/4 partes deben dar su voto favorable. Muchas gracias. Tenemos una última consulta de Pablo Melgarejo. ¿Cuál su criterio le merece con su experiencia respecto a la ley emitida en el país vecino de Perú, en la cual establece que las empresas privadas suspendan la totalidad de pagos de sueldos y crédito por 3 meses y que al retornar al trabajo seguirán siendo empleados de la empresa y obviamente acreedores según corresponda? Sí. Bueno, es un tema que seguramente muchos profesionales están analizando. En el Perú se ha dictado esta medida, que es una medida extraordinaria que suspende, es decir, no es que están despidiendo, pero considerando que no están trabajando, se suspende también la obligación del pago. Entiendo que más o menos va en la línea, digamos, de la norma o el principio de la imposibilidad sobreviniente que tenemos en nuestra legislación, que cuando una parte se ve imposibilitada de cumplir por causas no atribuibles a él, entonces se le exime de la obligación, pero tampoco puede exigir que la otra parte cumpla. Sin embargo, esto es un tema, digamos, de política, porque no tenemos un antecedente de esa naturaleza en el país, pero, digamos, seguramente es un antecedente que se podría tomar en consideración a momento de dictar o analizar nuevas políticas, porque en este momento la posición, digamos, la línea del gobierno de Bolivia es que nadie puede despedir a un trabajador durante la cuarentena. No puede tampoco reducir salarios. Y ha dictado medidas para apoyar el financiamiento del pago de las deudas, de los salarios, pero en un monto limitado a 2 salarios mínimos por persona, y realmente no sabemos cuánto tiempo va a demorar en implementarse eso y cuánto tiempo va a necesitar la empresa para poder recibir el desembolso de esos financiamientos. Si consideramos que la cuarentena por el momento se ha ampliado hasta el 30 de abril, las empresas no están trabajando, no hay ingresos, pero a fin de mes, hasta máximo, digamos, la primera quincena del mes de mayo, deberían estar pagando sueldos. Para muchas empresas ya esta situación va a ser complicada. Entonces, es un ejemplo a considerar. Hay otros países como Inglaterra que ha dispuesto que
el 80% de los sueldos va a ser pagado por el Estado. Naturalmente, en un país como Bolivia, no podemos esperar algo así, pero se tendría que buscar medidas que ayuden también a las empresas, porque si bien es importante que las políticas económicas sirvan para salvar a la clase más afectada, también es necesario velar que las empresas que son fuentes de trabajo o de ingresos tributarios para el Estado o que son el motor de la reactivación económica no quiebren y puedan continuar en actividad. Tal vez me extendí demasiado, pero son mis comentarios. Muchas gracias, doctor Santiago Nishizawa. Ahora damos la palabra a la licenciada Gisela Morales, que es gerente de AmCham, para ya dar el cierre a la exposición y al webinar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctor Santiago Atsuru Nishizawa, también al bufete de abogados tan importante para nosotros como socios de AmCham. Quiero agradecer por toda esta explicación, por la información y todo lo que nos ha brindado en conocimiento el día de hoy. Una vez más, muchas gracias también a todos los participantes. Hemos tenido más de 300 personas en línea, así que espero que todas hayan podido comprender y entender mejor este tema tan importante. También quiero invitarlos ya a poder participar del Comité de Asuntos Legales, que en breve ya lo estaremos aperturando junto a AmCham, desde luego con sus socios, como es este buffet donde está usted, doctor Santiago. Entonces, nuevamente le agradezco de todo corazón de parte de AmCham, del directorio y del equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias también a toda la audiencia. Mil disculpas por el inconveniente técnico. Va a ser un gusto poder colaborarles y tener también futuras oportunidades de conversación. Muchas gracias.